Hola a todos y buenas tardes. Hoy en esta tarde empezamos con nuestras charlas en español en ese espacio de LPI. Entonces ya invito aquí a mi compañero de trabajo Juan Ibarra, nuestro Customer Success Manager, que me va a ayudar especialmente al final de la ponencia de Xiomara, que también voy a adicionar aquí ahorita, y Luis. Luis está con la cámara desligada. Ahora sí, Xiomara y Luis son de la Universidad de la Costa Rica y justamente para no perder el tiempo de ustedes que están aquí con nosotros, yo ya voy a pasar la palabra inmediatamente a Luis y a Xiomara y vuelvo cuando me llaman o al final de la ponencia de ustedes entonces. Muchas gracias, mucha buena suerte y mucho obrigado por estar aquí con nosotros. El palco es de ustedes. Gracias. Gracias, César. Gracias. Okay, creo que no se ve la pantalla compartida. Ya. Gracias, Juan. Ok. Buenos días, buenas tardes. Saludos a todos desde Costa Rica. Mi nombre es Xiomara Céspedes Jiménez. Yo trabajo desde hace 7 años en la Universidad de Costa Rica y soy egresada de una de las sedes de la Universidad de Costa Rica, donde está una de las comunidades de software libre más grandes de la institución. Mi compañero Luis, por favor, presentarse. Hola, buenas. Un honor estar en este espacio, compartir con todas y todos. Mi nombre es Luis Doría, soy de la Universidad de Costa Rica. También uno de mis grados es egresado de la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica. Ahora van a entender qué son las sedes, vamos a explicarlo muy rápido. Informático y apasionado de estos temas de la libertad, de acceso a la información, de acceso al conocimiento y por lo tanto de acceso a la tecnología. Tal vez iniciamos con el video que está en el vínculo de migración de software libre para hacer una invitación. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a pasar directamente al video ya. ¿Por qué es importante el uso de formatos abiertos, sería? Solo para confirmar. El que está en el logo que dice migración a software libre en la portada, es el primero. Solo vamos a confirmar. Que dice UCR con software libre. Ese. Ok. Un momento. Ahí está. Ahora voy a compartir. ¿Me confirman si ven? Aún no. Pero ¿ya aparece la pantalla? Sí, ya aparece. Y ahora sí. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. Un poco es un vistazo muy rápido, es un video muy corto mostrando parte de la infraestructura de la universidad y parte de los datos que vamos a ahondar en la presentación que tiene que ver con el proceso de migración de la universidad hacia herramientas libres. Al ser una universidad está compuesto de facultades y escuelas con especialidades académicas, técnicas, incluso filosóficas diferentes entre sí. Pasamos a la siguiente filmina, por favor.
La Universidad de Costa Rica es la universidad más importante de nuestro país, es una universidad pública, tiene 12 sedes regionales y recintos, que son esos puntos que ven en el mapa del país, pero además tiene muchos centros de investigación especializados, tiene mucha instalación diversa por el país, incluso en la península de Osa, que es en la zona sur de nuestro país, en la zona Pacífico. Tenemos una ubicación dentro de una reserva natural nacional, que es Parque Nacional La Península de Osa. Igual tenemos reservas exclusivas de la universidad, por ejemplo, en San Ramón, que es una zona céntrica en el país. Datos ya más numéricos, por ejemplo, tenemos más de 40,000 estudiantes regulares matriculados y unos miles más o menos como 10,000, 11,000 estudiantes en posgrado, licenciaturas, maestrías, postdoctorados y doctorados. Tenemos a lo largo de todo el país 23 bibliotecas. En realidad, para ser un país pequeño como Costa Rica, la universidad está dispersa por todo el país. Y ante esa institución es que nosotros, como migración, como grupo de software libre, empezamos a trabajar este proceso hace ya algunos años con mucha esperanza y con claridad, que era un reto y es un reto bastante importante. Estamos hablando, por ejemplo, que en el último año se tuvieron registrados más de 1,400 proyectos de investigación diferentes y eso genera necesidades de tecnología diferente. Si avanzamos, por favor, Juan, gracias. Tal vez aquí doña Xiomara nos apoya. Ok, acá es como para, como bien lo menciona Luis, eso ha sido un trabajo de muchísimos años, pero a partir del 2018 es donde ya se empieza a impulsar más el uso de software libre, pero ya no como algo de que nace en cada oficina, cada laboratorio y demás, porque sí, hay muchos laboratorios que utilizan software libre, pero desde hace mucho tiempo, y carreras también, pero a partir del 2008 se empieza a mostrar como un estudio ya en el Consejo Universitario, como darle como un apropiamiento mayor al uso de software libre en la institución. Esto ante la necesidad que hay de contar con herramientas que vengan a reemplazar otras herramientas, por ejemplo, LibreOffice en lugar de Microsoft Office y demás. Eso porque se destina también presupuesto a software que no necesariamente es tan indispensable, digamos, en el sentido de que sí, está bien, o necesitan herramientas de oficina, pero hay otras herramientas que son similares, mejores, o que vienen a hacer lo mismo y por lo que no hay que invertir tanto presupuesto. Y eso era lo que estaba pasando en la universidad. Se invertía muchísimo presupuesto en adquirir software privativo como Microsoft Office para cubrir trabajos propiamente de oficina, y era para toda la comunidad universitaria, bueno, no toda, perdón, de parte administrativa principalmente, y no toda la herramienta la utilizan todos. Puede ser que yo utilice más la hoja de cálculo o el procesador de texto, e igual me están pagando por toda la herramienta como tal y todo lo que trae, que no necesariamente lo voy a necesitar. Entonces era un gasto muy alto, y es de ahí donde hace la necesidad de mostrar un estudio al Consejo Universitario, y es donde ellos solicitan una estrategia digamos, a raíz de ese estudio, con datos y demás, para tomar una decisión. Y en ese año, Luis es el que puede contar un poco más de la historia, pero ese año, a lo que he leído en gacetas y demás, ellos, ante esa información que tanto Luis como el actual director del Centro de Informática, Alonso Castro, y el entonces director del Centro de Informática, Abel Brenes, presentaron al Consejo Universitario mostrando datos de cómo se puede mejorar esa inversión y qué cosas le podía brindar a la universidad, en qué se podía utilizar mejor esos recursos. Entonces, el Consejo Universitario lo declara de interés institucional,
Y en el 2011, bueno, el 2011 es que lo declara de interés institucional, perdón. Y ahí, bueno, ya casi vemos el video de Alberto Cortés, que en ese entonces fue presidente o algo así del Consejo Universitario, para que nos cuente con palabras de él lo que él vio ante el estudio que se mostró. Luego de esto, en 2014, la rectoría muestra una directriz de puesta en marcha del proyecto o el proceso de migración a software libre, que ya se venía trabajando desde el 2012, donde empezó a gestionarse la creación del equipo de migración a software libre, que es el que empezaba a impulsar el uso de lo que había declarado el Consejo Universitario en ese entonces, fue el uso de OpenOffice como herramienta de oficina, que se iba a empezar a trabajar por ese punto. Juan, ese enlace que dice CEU declara interés el uso, ese es un video, para que por favor nos ayudes ahí. Tal vez mientras Juan lo coloca, comento de eso. Sí, yo soy más viejillo que Xiomara, entonces puedo contar un poquito lo que pasó por ahí de estar en la universidad. Nosotros definíamos ese proceso como guerra de guerrillas. ¿Qué era esto? Básicamente que teníamos un montón de gente interesada en software libre en comunidades alojadas en facultades y en escuelas, pero no había articulación entre ellas. Por ejemplo, en la escuela de ingeniería eléctrica, mucha gente trabajando con software libre, la escuela de física, la escuela de educación, había gente trabajando, varias oficinas administrativas también estaban trabajando, pero no se articulaba. Entonces, lo recuerdo muy bien, fue en el año 2007, tuvimos una reunión convocando a todos los que querían llegar de las comunidades y se creó la comunidad ya total de la universidad y empezamos a trabajar en equipo. Se dio la coyuntura nacional, en ese momento la presidente Laura Chinchilla estaba en el poder y se dio un proyecto de ley para impulsar el software libre, pero estaba muy mal redactado el concepto de neutralidad tecnológica también, entonces era un proyecto que más bien iba a perjudicar el movimiento que estaba surgiendo, no solo en la Universidad de Costa Rica, ya de manera articulada, sino también a nivel nacional. Por constitución, los proyectos de la Asamblea Legislativa de nuestro Senado van a la Universidad de Costa Rica a ser evaluados. Me tocó, y al igual que algunos compañeros, revisar ese documento y hicimos algunas sugerencias. De ahí que el Consejo Universitario en el 2008, con don Fernando, en el Consejo Universitario, él sugiere que se hagan los estudios preliminares para un movimiento formal, que eso culmina en el 2011 con la declaratoria de interés. Como dice Xiomara, ahí la participación de don Alberto Cortés, que está en el video, fue vital, fue uno de nuestros aliados políticos importantes en este movimiento para formalizarlo, porque la universidad venía usando software libre desde mucho tiempo antes que se llamase software libre en nuestra comunidad tecnológica. Estamos hablando que cuando la universidad se conectó a Internet en los 90s, se conectó usando servidores Vine, por ejemplo, se conectó usando toda la plataforma tecnológica que había en ese momento, Red Hat, Debian, SUSE, cuando se llamaba SUSE y no OpenSUSE. Entonces ni siquiera se tenía el concepto de software privativo o software libre tan claro en el país. Luego ya se empezó a clarificar los conceptos y la universidad dijo, wow, yo vengo usando esto desde hace mucho tiempo, y lo siguió utilizando. De hecho, hasta la fecha, los servidores de DNS de nosotros y la mayoría de los servidores y servicios web están basados y están implementados en herramientas libres. Juan, cuando usted me diga, ¿verdad? Yo es que estoy contando un poquito más de la historia, aprovechando el momento, ¿verdad? Luego se vino ya Alonso Castro, le dieron la oportunidad de ser el director del Centro de Informática en el 2012, y a través de presupuesto institucional se logró formalizar un proyecto con sustancia económica y con gente a cargo para empezar el proceso educativo. Aquí viene la intervención de don Alberto Cortés.
aquel momento básicamente la mayor parte de los softwares que usábamos en la Universidad de Costa Rica eran privados, y eso implicaba no solo un gasto grande en términos de licencias, sino también la dificultad que había para modificar y ajustar a las necesidades específicas de estas aplicaciones y estos softwares a los requerimientos que tenía la comunidad académica. La parte conceptual y la parte técnica que permitió desarrollar esa propuesta de política provino de un grupo de gente del Centro de Informática que venía impulsando a nivel no solo universitario, sino nacional, el uso del software libre, y entonces coincidió la inquietud de los integrantes del Consejo con este grupo que venía trabajando muy seriamente en la implementación de esta propuesta. Lo sabíamos cuando empezamos con esta política, que iba a haber algún nivel de resistencia en la comunidad universitaria, porque realmente nos acostumbramos a trabajar con aplicaciones privativas, códigos cerrados, y de alguna manera desaprendimos o dejamos de aprender sobre cómo incluso programar, codificar, etcétera, que al inicio era así. Ese cambio cultural pues nos acostumbró a que nos dieran productos hechos y estamos habituados a ello. Es importante concientizar a la comunidad universitaria, y por eso se pensó en una transición para entender que lo que está en juego con este cambio va más allá del uso mismo y de la facilidad y la intuitividad que pueda tener los programas con los que trabajamos. Como regla, la universidad tiene que trabajar con plataformas abiertas, ¿verdad? Y no solo la universidad, ojalá avancemos hacia un estado que trabaja con plataformas abiertas. El costo que tiene seguir utilizando softwares y aplicaciones cerradas y privativas, por un lado, en un contexto en que hay restricciones presupuestarias, pues esto aparece como una ventaja, pero más allá de ello, sin duda, es la posibilidad de permitir una interacción más democrática entre la comunidad de usuarios y las instituciones con las que se interactúa, las instituciones públicas con las que se interactúa. Ese paso que dimos fortaleció dentro de la institución una comunidad y un grupo de trabajo que puede contribuir significativamente a lograr que esta filosofía y esta práctica del software libre y de plataformas abiertas pueda también permear el sector público, el Estado costarricense, haciéndolo más democrático, más transparente. Yo creo que tenemos como sociedad que avanzar en esa dirección. Políticamente hablando, él nos dio un gran impulso, igual que los demás miembros del Consejo Universitario en ese momento, y es que ellos tenían claro la inversión. Estamos hablando que más o menos a valor cambiario del dólar hoy, el presupuesto de software centralizado de la universidad llega a más o menos $500,000 anualmente. Este presupuesto se ha ido incrementando, antes era muchísimo menos, eran más o menos el equivalente a $150,000, y cuando se empezó a hacer todo el estudio de uso de software en la universidad, nos dimos cuenta que se cumplía Pareto, es decir, el 20% del software utilizado en la universidad cerca del 2008 era software comprado con licencia, el 20%, y el 80% era software, como decimos acá en Costa Rica, pirateado, era software sin paga, sin licencia, sin estar a derecho para el uso. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Precisamente en el 2008, hacer conciencia que la universidad no podía seguir en esa línea, y se trabajó en dos frentes entonces. Uno, que fue el proveer más recursos económicos. Dos, empezar a buscar alternativas de software libre o open source que mitigara esas necesidades. Entonces, desde ahí empezó una presión no solo política, como lo menciona muy bien don Alberto, sino económica. Y ya teníamos en los grupos de la comunidad la
clara conciencia ideológica y filosófica, ¿verdad? Entonces se dieron esas tres aristas iniciales. Luego en el camino empezamos a descubrir en la interacción con otras escuelas y otras facultades el tema de la soberanía tecnológica, el tema de poder llevar educación y habilitar a todos los participantes de la sociedad en el marco tecnológico, que para nosotros como universidad es importantísimo. Por ejemplo, ahora en la pandemia, no podemos esperar que una sociedad en medio de una pandemia donde tenemos problemas de distribuir la educación, tengamos todas las mismas oportunidades si no usamos formatos abiertos, ¿verdad? Entonces, toda esta coyuntura se dio, es parte de la historia. Muchos de los hitos están en ese vínculo del sitio de migración.ucr.ac.cr. Muchos de los hitos se hizo, Xiomara se puede acordar, por ejemplo, que trabajó arduamente, ¿verdad, Sio? En los diversos eventos, charlas, FLISOL, el Día de la Libertad del Documento Abierto, se hacían festivales de instalación, se hacían charlas técnicas. Surgió en esa misma época un movimiento muy fuerte centroamericano que se mantiene hasta la fecha, y Xiomara creo que ha ido casi que a todas las ediciones, ¿verdad? O por lo menos a la mayoría de los encuentros centroamericanos de software libre. Eso es muy lindo, que una región se una para compartir sus experiencias y dar talleres, dar charlas, dar zonas de debates, incluso la participación de las mujeres en tecnología. Eso también se impulsa de estas dinámicas. Xiomara, por favor. Ok, esto va un poco más de la mano de la diapositiva anterior. Aquí es donde se muestra, bueno, la Gaceta Universitaria con fecha del 11 de noviembre del 2011. Se acuerda declarar de interés institucional el uso de los conjuntos de programas para ofimática llamados OpenOffice.org y LibreOffice. En ese momento era cuando LibreOffice estaba como empezando a dar sus primeros pasos. Bueno, eso es más que todo un poco de lo que es, entre todo lo que se muestra en la Gaceta, lo más llamativo con respecto a la adopción de software libre. Sin que esto vaya en detrimento de la libertad de seleccionar cualquier otro conjunto de aplicaciones que apoyen la forma nativa del formato abierto ODF y se encuentren desarrollados bajo licencias libres. Otra que aparece es adoptar a escala institucional el formato documento abierto ODF para la creación, almacenamiento e intercambio de archivos de ofimática en la universidad y el formato documento portátil estándar PDF para el intercambio de archivos fuera de la universidad. Uno quisiera que se cumpliera eso al pie de la letra, pero es muy difícil porque en muchas ocasiones comparten documentos con entes externos que trabajan con plantillas elaboradas propiamente en formatos propietarios, que en ese entonces, bueno, antes era un dolor de cabeza porque había muchas cosas que no se mostraban bien, que muchas veces le echaban la culpa a la herramienta, al LibreOffice. Es muy fácil pues, culpar a la herramienta y nosotros teníamos que armarnos de paciencia y decirle, no, es que el documento tiene una plantilla que está elaborada en un formato cerrado y como es un formato cerrado no se va a ver igual. Hay cosas que tiene esa herramienta que no tiene estas porque son propiamente para verse en ese tipo de herramientas. Entonces ver cómo con palabras que les quedara a ellos bien claros se le explicaba que no era una cosa de que la herramienta no servía. Era tratar de una forma bonita, decirles, no, armémonos un poquito de paciencia todos, tanto ellos como nosotros. Ha costado mucho que se utilice 100% el formato abierto, pero se ha hecho un buen trabajo gracias a la implementación de una herramienta para uso interno de la institución, en el cual se hace el intercambio de oficios, se elaboran lineamientos, directrices y demás. Ahora, más adelante, vamos a ver cuánto es el porcentaje que se tiene de documentos abiertos elaborados en esta herramienta.
aquí vamos con otro video, Juan. Mientras Juan se aparece, vamos bueno, esto es parte de, estos videos que hemos estado viendo es parte del trabajo que se hizo desde el equipo de migración a software libre. Parte de la importancia de contar con un equipo y de impulsar software libre, formatos abiertos, o parte de un trabajo tan importante como este es contar con personas expertas en diferentes áreas de conocimiento. El equipo no solamente ha estado conformado por informáticos, ha contado con bibliotecólogos, con sociólogos, con comunicadores. En algún momento se nos unieron muchas personas, ayudantes, no contratadas, porque varios estuvimos por servicios contratados, pero hubieron estudiantes que nos colaboraron, estudiantes de sociología, estudiantes de filología, filosofía, en fin, como que varios buscaron como una forma de acercarse a la comunidad de software libre para tratar de compartir con sus compañeros, con la clase, con los docentes, en sus escuelas, el uso de software libre. Acá se habla también de lo que estábamos viendo anteriormente, que es la importancia de usar los formatos abiertos. Esos videos los hizo el compañero comunicador, un trabajo muy bueno, como podrán ver, y es como una forma como una forma visual de decirle a las personas, estamos presentes, vean lo que hemos hecho. No solamente es como de llegar a hacer en una oficina y demás, sino como también hay que compartir para que la gente vea que seguimos vivos. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para que Juan pueda compartir él. Estoy compartiendo ahí. La incompatibilidad es un gran reto para la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre hemos tratado de desarrollar en conjunto. El problema existe cuando las empresas desarrollan tecnología de manera cerrada, propietaria, privativa, y entonces hacen que el hardware de esa empresa con otra empresa no se logre hablar. Cuando hablamos, por ejemplo, de compatibilidad, el mejor ejemplo es el del Betamax y el VHS, que eran los formatos para ver películas hace muchos años. Ellos ya murieron. La industria tuvo que desarrollar algunos formatos abiertos para facilitar el acceso a todo el material multimedial a todos los usuarios. En computación sucede exactamente lo mismo. Estamos hablando que el hardware fue propietario y hoy es totalmente abierto y estándar. El problema que tenemos y el reto está en el software. ¿Por qué? Porque el software maneja formatos específicos de archivos que hacen que un usuario solo pueda trabajar con ese formato, con ese documento en esa herramienta. Mi nombre es Ana Lucía Mayorga, soy investigadora y docente del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCR. Una de las etapas finales dentro de los procesos de investigación es la transferencia de resultados a través de artículos científicos. En mi caso, estuve elaborando un artículo científico. Este manuscrito lo envié a una revista internacional y ellos me hicieron diferentes correcciones. Yo recibí las correcciones, acaté sus observaciones y realicé todas las modificaciones del caso. Algunas de ellas tenían que ver con temas de formato de cuadros, de referencias a lo largo del documento. Yo envío el manuscrito corregido de vuelta y ellos me indican que no hice las correcciones, que siguen existiendo problemas en cuanto a formato. Ahí es donde me doy cuenta que estamos utilizando el mismo software, pero versiones diferentes niveles de actualización, lo que generaba estas dificultades a lo largo del proceso de revisión. Es por esto que yo rescato la importancia de que exista compatibilidad entre distintos software para evitar gastos innecesarios de tiempo y poder invertir al final de cuentas este tiempo de una mejor manera. La universidad ha venido trabajando en esta línea. Desde que empezó todo el movimiento de software libre y salieron todas las referencias internas, también se trabajó el tema de formatos abiertos. El Aurol y otras entidades universitarias vienen impulsando el tema de la gestión documental. Ese es el primer paso
para llegar luego a la preservación digital. En este momento la universidad está impulsando mucho dejar el papel, dejar el soporte físico y pasar a un soporte digital, que es donde el formato abierto toma más valor para nosotros. El Centro de Informática ha impulsado el uso del software libre, pero también está y ha impulsado el uso de formatos abiertos. Estas tendencias no están solas en el universo tecnológico. Tenemos otras tendencias hermanas, como por ejemplo la apertura de datos y gobierno abierto, que unidas lo que buscan es democratizar el acceso a la información a cualquier persona en la población. Es decir, cualquier persona del país podía desde su celular acceder a los datos que la universidad genera por medio de las plataformas abiertas. Ese es uno de los fines importantes de una universidad que pretende llevar conocimiento a la sociedad. De nuevo, Juan. Bueno, disculpen por el modelo, pero no había mucho presupuesto para eso. No, en realidad, es parte de la filosofía que nos ha movido en la universidad y es parte de lo que creemos fielmente que una universidad tiene que hacer, y es compartir su conocimiento. De hecho, en este momento a nivel mundial, con todo el tema pandemia, se está visualizando cuál es el futuro de una universidad, cuál es el futuro de un centro académico, y el compartir los datos y el abrirse a la sociedad es uno de sus grandes pilares. Podemos continuar. Básicamente, ¿cuáles son las razones de usar esos formatos abiertos de los documentos digitales o archivos? Bueno, primero es garantizar precisamente la disponibilidad de la información que está dentro de ellos. Vean que en el video se hablaba de las tendencias hermanas, el acceso a los datos abiertos, el gobierno abierto, son tendencias tecnológicas y civiles que se apoyan precisamente en una plataforma tecnológica y en la cual los expertos en esta área hablan y las califican esas plataformas con estrellitas. Por ejemplo, el compartir un documento simplemente en internet de una organización te da 1 estrella. El compartirlo en editable ya te da 2, ¿verdad? Y ir compartiendo la información de manera editable y de forma de trabajo colaborativo te dando más estrellas hasta llegar a la 5ª, que es donde ya puedes interrelacionar datos no solo de esa organización, sino de muchas más, incluso a nivel planetario. ¿Cuál es la otra razón importante? El tema de preservar los documentos, el tema de preservar esa información en el tiempo. En las charlas, cuando tenemos mucho más tiempo, o en los talleres, hablamos, por ejemplo, el caso, lo recordarán en sus países, de aquel programa que se llamaba Word, y que después llegó el Microsoft Word y lo desplazó, el Word Perfect, y fue desplazado por el Word de Microsoft. También recordarán las hojas de cálculo en Lotus y las bases de datos y hojas de cálculos con Smart. Bueno, esos formatos estaban amarrados a ese programa, a ese software, y hoy por hoy el abrir esos archivos, si acaso los tienen, ¿verdad?, sería todo un lío, porque a nivel de preservación ya no hay integridad de esos datos, porque son formatos que eran cerrados, se abrieron a la fuerza con reingeniería y no hay garantía que esos datos estén mal manipulados, porque la manipulación en datos abiertos y con formatos abiertos es indispensable. ¿Cuál es el problema? La mala manipulación, ¿verdad? Avanzamos, por favor. No te oímos, Xiomara. Tienes el micrófono silenciado, compañera. Perdón. Las razones para utilizar formatos abiertos en la universidad, bueno, entre varias, está la relación que existe entre el uso de software libre y los formatos abiertos cuyas especificaciones están disponibles para ser implementadas en cualquier aplicación, asegurar la disponibilidad de la aplicación alternativa capaz de utilizar este formato. Y el uso de ODF permite garantizar la seguridad persistente y acceso a la formación por parte de la Universidad de Costa Rica. Entonces esto va como un poquito de la mano con lo que vimos anteriormente en el video. Acá tenemos como una definición de lo que es dato abierto. Esto tomado de la Guía Nacional
para la publicación de datos abiertos que publicó el gobierno abierto de Costa Rica, la República de Costa Rica. Un dato abierto es un dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e interoperable, que permite su uso y reuso disponible para su descarga en forma completa, sin costo ni requisitos de registro y procesable en computadora. Eso es parte de lo que se encuentra en la Guía Nacional para la Publicación de Datos Abiertos, que sacó su primera versión recientemente. No sabría decirles fechas, pero sí fue muy reciente. Fue en el 2018 más o menos. Pero precisamente vean la parte final del concepto, procesable en una computadora, pero eso significa entonces que el formato tiene que ser abierto y debe ser utilizable en alguna herramienta que también debe ser posiblemente de acceso gratuito o abierto a la población, porque el tener acceso a un dato abierto, el tener acceso a un formato abierto, no solo es el documento, sino es en qué lo vas a abrir, en qué lo vas a procesar, en qué lo vas a manipular, ¿verdad? Continuamos, tal vez. Sí. No te oímos, ¿sí? Acá hay otro video, voy a dejar de compartir pantalla para que Juan se vaya listando. Acá es como un poco de la importancia de utilizar software libre a nivel de la institución para la universidad. Es un video donde sale el actual director del Centro de Informática, Alonso Castro Matei, contando un poco sobre todo el impulso que se debe realizar para utilizar ese tipo de software. Bueno, el software libre es como cualquier otra aplicación que usamos todos los días, solamente que cumple con 4 condiciones. La primera es que se puede utilizar libremente para lo que usted necesite. El software cerrado a veces tiene restricciones para usarse en algunas cosas, pero no en todas. Eso no pasa en el software libre. Lo segundo es que usted puede compartir ese software libremente a todas las personas que quiera dárselo, sin necesidad de que ellos tengan que pagar el licenciamiento, como sí sucede en el tema del software cerrado. También puede usted estudiar el código fuente porque está disponible. Y la cuarta cosa es que puede mejorarlo y liberarlo. Entonces mucho del software libre mejora todos los días porque las personas programan nuevas funcionalidades y las liberan. Otros toman esas mismas funcionalidades, las mejoran y las liberan. Así va mejorando. Y se usa todos los días. En realidad, cuando estamos navegando en Internet, por ejemplo, la mayoría de los servidores de Internet, donde están los sitios web y las aplicaciones en línea, están corriendo sobre software que es libre. Lo usamos cuando vamos al cajero y sacamos dinero del banco y nos conectamos a una base de datos que tiene la información de cuánto dinero nos queda disponible o estamos agregando o quitando. Eso normalmente está corriendo sobre servidores que usan software libre. Cuando estamos en un avión sentados viendo el entretenimiento en la pantalla y escogemos una película, etcétera, que queremos ver, ahí también la mayoría de los aviones usan software libre en sus sistemas. Y en general en la vida común y cotidiana, nuestro teléfono Android, digamos, utiliza una parte de software libre y muchas aplicaciones que corren en diversos sistemas operativos usan software libre. Así que es como común y es tan común que ni siquiera nos damos cuenta que estamos utilizándolo todos los días. La Universidad de Costa Rica en el 2011 tomó la determinación de migrar hacia software libre. Hay varias razones, pero una de las más importantes tiene que ver con el tema económico. Básicamente lo que pasaba eran dos cosas. Uno, que las unidades solicitaban presupuesto para comprar software cerrado que superaba 5 o 6 veces el presupuesto disponible para poderlo cubrir. Y la segunda razón, que es muy importante, es que lográbamos solamente comprar software básico para aplicaciones que utilizan las personas todos los días en su trabajo normal, pero no logramos adquirir software especializado para investigación, para docencia, que les permitiera hacer funcionalidades mucho más avanzadas y sacar mayor provecho a las herramientas. Entonces esa es una de las razones fuertes por las que empezamos a hacer este proceso. Ahí al final del video
pudieron ver como a 3 muchachos trabajando con un brazo robótico. Es parte de lo que le mencionábamos al inicio, que la Escuela de Ingeniería Eléctrica ha impulsado desde hace muchísimo tiempo con los laboratorios el uso de software libre. Esos 3 muchachos son estudiantes de la maestría de Ingeniería Eléctrica y su proyecto de maestría es realizar que ese brazo robótico realice como de diferentes movimientos, o que, por ejemplo, uno de esos proyectos que hay es que ese brazo detecte que una pelota es redonda y cosillas así. Y todo eso es realizado con software libre. Todo ellos lo trabajan con software libre. Lo único privativo ahí sería como el brazo, que ya es como muy difícil conseguirlo ahí en hardware libre. Pero todo lo demás, ellos es solo software libre. Sí, si quieres vas proyectando. Y era lo que yo le mencionaba, cuando se hizo el estudio nos dimos cuenta de esa relación Pareto 80-20, que luego se categorizó el software en 3 tipos: el software básico, software especializado y lo que llamamos software gourmet. Y de esa manera empezamos a trabajar como universidad en proveer el financiamiento y las herramientas que realmente impulsan a una universidad a avanzar. Porque básicamente se nos iba de esos presupuestos que inicialmente eran como $150,000, se iban $120,000 más o menos solo en pagar antivirus para las plataformas Windows y los contratos de Microsoft. Entonces, o sea, simplemente se nos iba el dinero en esas 2 líneas. Ampliando la capacidad económica de esos proyectos de software y redistribuyéndolo en esas 3 categorías, se logró realmente un cambio real y fuerte en la adquisición de software. Se trabajó en campus, por ejemplo. Tenemos campus con herramientas que se requieren en la universidad, como por ejemplo para la gente de arquitectura, el software que se usa en Costa Rica es el AutoCAD. Se dan las herramientas tanto para el docente como para el estudiante y los laboratorios a nivel de campus. También se lograron renegociar los contratos con Microsoft, disminuyéndolos sustancialmente y trabajando entonces el proyecto de migración en ofimática libre. Y eso tuvo un impacto bien interesante porque ahorita que Xiomara proyecte el PDF, vamos a ver que ahí tenemos una herramienta, la que mencionó Xiomara, que ahora nos da números, nos da estadísticas, donde, si no me equivoco, el 65% de los documentos que se trasiegan en la universidad son documentos hechos en ODF, en ODT, ¿ok? En el sistema de gestión documental. Y ya solo el 35% se tramitan en DocX, por ejemplo. Entonces son datos que hoy tenemos del impulso de todos estos años en la migración. Objetivos de la migración: bueno, incentivar el acceso libre a la información, promover el uso de distintas herramientas libres, no solo LibreOffice, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, una unidad pedía todo el CS Studio de Adobe y uno se ponía a revisar y lo que ocupaban era recortar imágenes y hacer algunos trabajos muy, muy básicos. Bueno, se capacitaba en GIMP, se daban talleres de GIMP, por ejemplo, igual con Escape y algunas otras herramientas más. Asegurar la información para que sea posible ser manipulada por diferentes programas, lo de apertura que ya lo discutimos. Tener mayor autonomía, por supuesto, porque entonces nosotros ahora podemos integrar a diferentes herramientas, diferentes plataformas, tanto privativas como abiertas. En el caso, por ejemplo, de Mediación Virtual, que es nuestra plataforma educativa que se vio altamente afectada por la pandemia, por demanda, se pudo escalonar, un trabajo muy arduo de unos compañeros en el Centro de Informática, se escaló para poder recibir a más de 50,000 estudiantes conectados, y eso es con una herramienta libre, pero se logró conectar con Zoom a través de los APIs que están abiertos. Entonces, esa mayor autonomía parte de tener esa apertura en las herramientas, aprovechar los recursos y el ahorro del gasto. Esa categorización de software en 3 tipos nos hizo posible comprar software muy especializado, muy gourmet, como mencionábamos, como por ejemplo una herramienta que ocupaba unos proyectos de biología, en el cual el software venía de regalo con el hardware de regalo.
porque es un hardware especializado, era un escáner en el cual los biólogos y los especialistas en esa área podían tomar una hoja de un árbol, ponerla, y el software analizaba la hoja y podía decir más o menos de qué familia de árbol es, y la densidad de la hoja, la salud del árbol, o sea, podía analizar una serie de situaciones con un hardware de esa forma, con un software además especializado, muy, muy especializado. Impulsar el conocimiento y el aprendizaje. Nacieron a partir de esto conceptos en la universidad, a partir de hablar de hardware abierto, de software abierto, muchos proyectos que impulsaban la educación utilizando las herramientas abiertas, reutilizando el hardware, dándole más longevidad al hardware existente. Antes se cambiaban las computadoras cada 2 años y no había computadoras para todo el mundo. Bueno, el hecho de utilizar herramientas abiertas, software libre, hizo que se pudiera maximizar el uso del hardware existente y por lo tanto pudiera alcanzar el hardware para más usuarios. Innovar en los diferentes sectores. Los proyectos de acción social se vieron beneficiados, los proyectos de investigación se vieron beneficiados, porque entonces había una distribución diferente de la tecnología. Educar a la población a través de herramientas que eran adaptables. Se dieron, en el caso del proyecto de migración, muchos festivales de instalación, donde no solo llegaban personas vinculadas directamente con la institución, sino también gente de la comunidad y de comunidades que se acercaban y se iban con una máquina instalada y tal vez era una máquina que ya iban a botar y se veían totalmente felices porque no tenían el recurso para comprar una máquina nueva y lo usaban solo para conectarse a internet, hacer e-banking, hacer documentos, mandar correo electrónico, y lograban irse con una computadora totalmente funcional a partir de esos festivales. Entonces, el impacto lo podemos ver hoy con mucha tranquilidad, y también los retos que tenemos. Avanzamos, sí, o si le parece, para ir cerrando con el tiempo. Bueno, acá son unos datos del proceso. No sé bien, un poco cortado, pero ahí lo voy bajando. A la fecha, bueno, desde el 2013 al 2020, vamos a ver primero la tablita. Esos son los datos del trabajo que se ha realizado en la migración a software libre y formatos abiertos. Son 241 unidades, contando sedes y recintos, escuelas, oficinas administrativas, laboratorios, bueno, en fin, todas las unidades, las que se pueden contar como unidades académicas. Habían de unidades que tenían 4, 5, 6 personas, a unidades que tienen más de 100 personas, como el centro de informática, que tiene, por ahí anda, más de 100 o 100. Entonces, mientras trabajábamos con unas unidades pequeñas, trabajamos con unidades muy grandes, y que su trabajo es como del día a día, digamos, como por ejemplo la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Administración Financiera y la Oficina de Suministros, que son de las más grandes y de las que generaban mayor impacto, porque todas las demás oficinas de alguna u otra forma dependen de estas directamente. Por dicha logramos migrar Financiero, la Oficina de Administración Financiera y la Oficina de Recursos Humanos, ambas lograron migrar, y en su momento tenían más de 70 personas, y fue de capacitaciones constantes. A cada rato se requerían muchísimas capacitaciones y había que dárselas. Si ellos las necesitaban, pues se les tenía que dar las capacitaciones a los usuarios. Hasta el momento tenemos 66 unidades migradas y en soporte. Estas son todas las unidades que ya están implementando el uso de formatos abiertos, y decimos que en soporte porque sabemos que ellos, con cada actualización o cada cosa que va apareciendo, necesitan más acompañamiento. Y la idea es que no se vengan en retroceso también esas unidades. En proceso de migración tenemos 42. Eso quiere decir que hay 42 unidades que por alguna u otra forma se han detenido en alguna de las fases del proceso. Sin iniciar tenemos 133 para un total de 241 unidades. Y ahora viendo el detalle de las plataformas institucionales que hay, tenemos
ya lo mencionaba Luis anteriormente, tenemos la plataforma de correos, el sitio web, de telefonía, mediación virtual, los DNS, el EDUROAN, el monitoreo, desempeño de capacidades, firma digital avanzada, que se inició como un complemento de LibreOffice y ahora ahí va creciendo en gran escala. Los repositorios de código fuente, que son el GitLab, y el servicio de espejos, que es mirror.ucr.ac.cr. Este servicio de espejos es utilizado no solamente en la Universidad de Costa Rica, sino por muchas instituciones nacionales que trabajan con software libre, que ven más sencillo cuando instalan Ubuntu, Debian o cualquier sistema operativo, solicitar que se conecte al servicio de espejos de la universidad para no ir directamente a los que se encuentran en los países que principalmente están en el continente europeo, y hay como un desfase ahí hay como mucha latencia para actualizaciones y demás, y no solamente es utilizado en el territorio nacional, sino también lo utiliza mucha gente de la comunidad centroamericana de software libre. Voy a pasar rápidamente porque no nos queda mucho tiempo. Sí, nada más ahí mientras pasaba, recordar que esas 133 unidades son unidades que incluso esa cantidad cambia de año a año, porque una unidad puede ser un centro de investigación ad hoc que se hace por un proyecto específico, por un momento, y hay gente que viene de las mismas escuelas. Entonces ahí tenemos que trabajar en pulir esos números, que yo estoy seguro que son mucho más altos a favor del proyecto. El tema de gestión documental que les hablaba se inició en el 2018. Al día de hoy ya se tienen 300 unidades que son las que se tienen que abarcar. A la fecha hay 135 y 74 en proceso. O sea, terminando este 2020, ya estamos hablando de casi 200 unidades ya migradas al sistema de gestión documental. A la fecha, esto es un corte de noviembre, se han tramitado 134,000 documentos ya dentro de la plataforma, y eso estamos hablando que el 65% fueron documentos desarrollados en ODT, ¿verdad? Es lo que mencionaba Xiomara, el porcentaje de avance por unidades puede ser bajo, pero son unidades que son las unidades más grandes de la universidad, y por eso estos números son tan fuertes, ¿verdad? Avanzamos, ¿sí? Para hablar de firma digital, que es la firmina que sigue. Firma digital se amarra con este sistema y con otros más que están saliendo. Es una plataforma totalmente implementada en software libre, desarrollada. Los elementos que había que desarrollar están desarrollados en Python, y con una base de datos abierta, balanceadores, firewall, todo el tema. Se conecta contra nuestro Banco Central de Costa Rica, que es nuestra entidad certificadora nacional, y toma el servicio del banco y provee un servicio unificado para la universidad. Es decir, todos los sistemas institucionales que necesiten firmar, autenticar o validar documentos lo hacen a través de esta plataforma. Para noviembre del 2020 estamos hablando que se firmaron 14,106 documentos que pasan por esa plataforma. Yo hice el conteo un día de estos de todos los documentos que han pasado desde que se inició, y estamos hablando como más de 200,000 documentos entre pruebas y todo, ¿verdad? Que se han firmado desde el 2019 que entró en funcionamiento. Hay un error ahí abajo, no es septiembre, es diciembre de 2020. Nosotros estamos muy orgullosos de esta plataforma porque es una plataforma separada en módulos con una arquitectura bien bonita, y que está dando rendimiento bastante alto a las plataformas institucionales. Tal vez avanzamos. Aquí, como dato interesante, si ustedes notan, el uso de la firma digital aumenta una vez iniciada la pandemia. De hecho, acá la pandemia empezó como en marzo, y a partir de ahí ven cómo viene como subiendo el uso de firma digital. Entonces voy a pasar a la siguiente porque ya nos queda muy poquitito tiempo. Sí, César nos jala las orejas.
Lo último que estamos haciendo es el despliegue del LPI. Se acaba de firmar hace poco el convenio. Estamos en procesos de pago y esas cosas, pero ya tenemos un plan de trabajo. La idea es utilizar una academia de tecnología que tenemos para hacer la divulgación y el trámite, digamos, y la capacitación externa como negocio, ¿verdad? Pero a la parte interna igual capacitar a los docentes, capacitar al personal del centro de informática, dar posibilidades de la certificación, vincularnos muy fuerte con la academia para que se pueda meter dentro de los cursos. Eso es una discusión que tenemos pendiente con la parte académica formal, ¿verdad? Ya también se está preparando la campaña expectativa, todo el lanzamiento de la difusión del programa. Esperamos que ya el primer trimestre de 2021 podamos lanzar esto y luego de un tiempo venir acá, los que puedan venir de la UCR y contar cómo nos fue con el LPI. Yo siento que va a ser un proyecto que impacte positivamente el país. Sería la primera universidad con el proyecto lanzado de esta forma, que acoja no solo a lo interno, sino a lo externo, y que incluso pueda dar becas. Estamos planteando la posibilidad de que se puedan dar becas a los mejores estudiantes de las áreas de las ingenierías que deseen participar en el programa. Avanzamos, ¿sí? Es parte del despliegue, y no sé si Sio tiene algún comentario por acá. Básicamente parte del despliegue tiene que ver mucho con las sedes regionales. Para nosotros las sedes regionales es importantísimo, y son las sedes donde tienen una flexibilidad para crear y modificar carreras muy diferente a la sede Rodrigo Facio. Ahí tenemos un nicho fuertísimo de la comunidad de software libre a nivel institucional en las sedes regionales, y hemos visto que este proyecto pues, puede impactarlos positivamente de gran manera. Sí, principalmente a aquellas comunidades de software libre sedes regionales, por ejemplo, de Punta Arenas, que los dos venimos de ahí, Limón, Turrialba, Golfito, que se ve como San Ramón, que han ido como que creciendo y esto les puede dar mayor empuje. ¿Qué nos espera con el futuro del FLOSS en la universidad? Reorganizar y reinventar de la comunidad de software libre en la Universidad de Costa Rica. Eso creo que iría muy de la mano con la forma en la que se implemente todo esto que se mencionó anteriormente, lo del convenio con el LPI, reimpulsar la implementación de software libre en universidades públicas, formalización de procesos de educación continua de las TIC con recursos humanos y el centro de informática, porque hemos notado la faltante de conocimiento que existe en toda la comunidad de cómo muchas veces decíamos, bueno, es que vamos a hacer la migración de Microsoft Office a LibreOffice, y las personas pensaban que ya les íbamos a quitar el sistema operativo. Entonces, ¿cómo hay, digamos, muchas cositas que íbamos trabajando con los usuarios finales, nos íbamos dando cuenta que les era muy difícil desvincular unas cosas con otras, o que era más bien mucha falta de conocimiento, o también a la hora de elaborar documentos y demás. Fortalecer y formalizar las fuentes de financiamiento del proyecto, que también por falta de financiamiento el proyecto se ha ido como muy detenido, podría decirse, porque en realidad estamos nosotros dos, pero no, somos dos personas para toda la universidad, entonces necesitamos más recursos. Imagínense, antes éramos 6 personas y pasamos de 6 personas a 2, entonces es muy difícil. Y por último, una foto de un evento que se hizo en la comunidad. Hay otras más grandes, más bonitas, más detalladas, pero esta es la más reciente que tenemos. Y es de la comunidad de la sede del Pacífico, que de hecho es la que se ha mantenido, tiene más de 10 años de mantenerse, estar haciendo foros de herramientas tecnológicas, y han trabajado con municipalidades en la implementación de software libre. Correcto, sí, han asesorado las municipalidades, que son como los municipios en otros países cercanos a la sede, y han impulsado mucho en muchas de ellas. Lo que mencionaba Sio con el tema de los retos, sí, el financiamiento en los últimos 2 años se ha ido acotando paulatinamente y eso ha impactado, a pesar de que la diferencia entre el pago de licencias
y el uso del software libre es importante a nivel económico, se ha ido desacelerando y eso nos preocupa. Por eso el tema de la reorganización de la comunidad, la reorganización, estamos en un momento político en nuestra universidad de cambio, de transición de una rectoría a otra, estamos también en un momento pandémico, estamos en un momento que por lo tanto perjudica los presupuestos de la universidad. Entonces creo que es un momento ideal para reorganizar, replantear y reestructurar lo que ya funciona, mejorarlo, y lo que no funciona, repensarlo, ¿verdad? Yo creo que estamos listos, ya estaremos para algunas preguntas, si es que tienen, para no quitarle más tiempo al evento. Sí, yo especialmente tengo muchas preguntas y incluso vamos a aprovechar el tiempo que tenemos a INC de Cuba, que está teniendo algunas dificultades para adentrar, entonces voy a aprovechar el tiempo para hacerles algunas preguntas aquí, en cuanto Diego, que está aquí con nosotros, que está ayudando con toda esta cuestión técnica de StreamYard, intenta hablar con Jenny para ver si logra entrar. Bueno, yo tengo, déjame pegar aquí porque estaba notando una serie de cosas en cuanto estaban hablando. La UCR es una institución pública del gobierno, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, justamente ayer Mad Dog estaba hablando de la cuestión de que el dinero del público, en verdad, hace todo el sentido que los gobiernos, las universidades públicas deben utilizar ese dinero como un retorno a la población. Entonces, cuando ustedes dicen que están haciendo inversiones en la utilización de software libre, están, la verdad, manteniendo el dinero en el país para hacer inversiones en su propio país, en sus estudiantes, en la universidad. Y esa es una cosa que para mí hace tanto sentido, que mi pregunta es, ¿por qué ese modelo no es copiado por más universidades alrededor de todo el mundo, pero en especial aquí entre nosotros en Latinoamérica, que tanta plata enviamos a lo extranjero? ¿Hay una razón? Yo creo, adelantándome a Xiomara, yo creo que el factor miedo al cambio es lo más importante. Y lo otro es el status quo del usuario. Xiomara no me deja mentir que nosotros nos hemos agarrado literalmente con usuarios que tienen un status quo ya de decir, este es mi Office, para decirlo así literalmente, César, este es mi Office. Incluso hemos tenido casos donde ya la migración de toda de una facultad se da y un docente dice, yo me opongo totalmente, yo lo compro, y pues cómprelo. Pero la institución como institución va a trabajar con una herramienta libre que le da esta ventaja, y usted, si quiere comprarlo de su bolsillo y gastar su dinero afuera, es cabezonada suya, ¿verdad? Pero el formato del documento me lo mantiene abierto. Que eso la gente sí lo ha tratado y sí lo ha asumido. Eso es muy interesante. Muchas veces dice el usuario, yo me quedo con mi Office, los usuarios Mac, por ejemplo, pero está bien, yo te lo mantengo abierto, porque sí entienden el tema de la preservación, porque les ha pasado que pierden los documentos de una versión a otra, ¿verdad? Pero para mí el mayor reto es miedo, César. Sí, y también justamente estaban ustedes diciendo, tenía un video, que las personas también pierden sus documentos cuando cambia la versión de Word. Entonces, eso no es un problema específico de software libre, ¿no? Bueno, quiero agradecerles mucho. La charla de ustedes fue en la comunidad de LPI, cuando hicimos el webinar, un bestseller. Incluso es una cosa que nosotros estamos utilizando muchos de los ejemplos de ustedes para hablar con otras instituciones, porque para nosotros lo que ustedes están haciendo en UCR es un ejemplo para nosotros. Entonces, desafortunadamente desafortunadamente no, porque ahora tenemos INC también para hacer una excelente charla para nosotros. Pero ese es el tiempo que tenemos. Mucho gusto en tenerlos aquí en nombre de LPI y también agradezco a la organización de LatinoWare por nos permitir seguir esta charla entre nosotros y aprender mucho más de ustedes. Muchas y muchas gracias. Un
buen final de semana para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias.